Puede sentarse. Vamos a abrir nuestras Biblias en Lucas 15, 25. Lucas 15, 25 y 26. Dice, Lucas 15, 25 y 26 dice: y su hijo mayor estaba en el campo, y cuando vino y llegó cerca de la casa, oyó la música y las danzas, y llamando a uno de los criados, le preguntó qué era aquello. Bien, esta es la parábola del hijo pródigo, ¿sí? La prédica pasada estábamos viendo el narcisismo del rey Saúl, ¿sí? Hay dos tipos de narcisismo, ¿sí? El narcisismo el que se llama narcisismo clásico y el que se llama narcisismo encubierto. El que estábamos viendo la vez pasada es el narcisismo clásico, el del rey Saúl, ¿sí? ¿Cuál es el narcisismo clásico? El narcisismo es un trastorno de la personalidad y normalmente tiende a sentir una inflada sensación de autoimportancia, o sea, se halaga uno mismo, se crece, pues es como cuando dice uno que se cree la última Coca-Cola del desierto, así mero es, ¿sí? Entonces, vemos cómo vimos la vez pasada, la clase pasada, cómo el rey Saúl era un rey soberbio, era un rey que no le importaba qué era lo que tenía que hacer con tal de salirse con la suya. Era un rey que con tal de lograr lo que él quería, él podía matar, podía aplastar, podía hacer lo que sea, ¿sí? Entonces, vemos un libro que se llama El arte de la guerra, que vemos cómo enseña pura psicología oscura, de cómo salirte con la tuya, de cómo pasar encima de los demás, cómo manipular a la gente. Entonces, y es prácticamente una guía para ser narcisista. El libro ese es de un chino, es del arte de la guerra. Ya muy viejo, muy famoso el libro. Entonces, el rey Saúl se clasificaba por ser una persona soberbia. Dice que era el más alto de aquel entonces y él se creía más que los demás. Inclusive cuando David iba a enfrentar al gigante, dice que le presta su armadura, que prácticamente le dice: ¿sabes qué? Mira, con esta lo vas a vencer. No con la gracia de Dios, sino con la armadura del rey, ¿sí? Entonces el narcisismo del rey Saúl es un narcisismo que luego se diferencia, es un narcisismo que luego se echa de ver cuando una persona es manipuladora, cuando una persona es enojona, cuando una persona busca tener el control y el poder de algo, ¿no? Y veíamos muchas cosas. Trató de matar a David, trató de matar a su propio hijo con una lanza. Ella, para atreverse a matar a su propio hijo, es que wow. Y luego no nomás eso, dice que mandó matar a los 85 sacerdotes que estaban con el rey David, ¿sí? Entonces vemos cómo el rey Saúl no le importaba más que su propio beneficio, ¿sí? Pero hoy vamos a ver también un narcisismo que se llama narcisismo encubierto, que es prácticamente lo mismo, pero de una manera pacífica. Cómo manipular a la gente, cómo se sale también con la suya, pero de una manera pacífica, de una manera calmada, ¿sí? Tienen un rasgo como de se le llama pasivo-agresivo. Pasivo-agresivo, para que me entienda, es una persona que está calladita, pero cuando explota. Yo nunca me enojo, pero cuando me enojo, ¡oh! Eso se llama
pasivo-agresivo. Una persona que es bien pacífica, bien calmadita, que no quebra ni un plato, pero que a la hora se le sale lo Pérez. Tampoco. Bueno, pero se le sale el apellido, pues, para que lo entiendan. Entonces, hoy vamos a ver el narcisismo del hijo mayor en esta parábola de empieza el 15 con la oveja perdida, luego sigue la moneda perdida y luego sigue el hijo perdido, el hijo pródigo, ¿sí? Entonces vamos a ver el hijo pródigo. Hemos hablado muchas veces sobre el hijo pródigo, ahora nos vamos a enfocar en el hijo mayor, ¿sí? En la personalidad del hijo mayor, ¿sí? Entonces, ¿me leen otra vez Lucas 15, del 25 al 26, por favor? El que lo tenga, con voz fuerte. Amén. Dice, mientras tanto, el hijo mayor estaba en el campo. Al volver, cuando se acercó a la casa y oyó la música del baile, entonces llamó a uno de los siervos y le preguntó, ¿qué pasa? ¿Hasta ahí? Hasta el 27. Hasta el 20... No, el que sigue también. Ha llegado tu hermano, le respondió, y tu papá ha matado el ternero más gordo, porque ha recobrado a su hijo sano y salvo. Ahí está, con eso. El primer rasgo de narcisismo pasivo-agresivo del hijo mayor es la falta de empatía con su hermano. La falta de empatía. Te tiene que doler cuando una persona está pasando un problema. Te tiene que doler. Nos tiene que doler. Cuando una persona, no importa su clase social, no importa su religión, no importa su clase social, está pasando un problema, nos tiene que doler. No podemos ser indiferentes ante las situaciones. La Biblia dice que en los últimos tiempos el amor de muchos se enfriaría. Y eso se transfiere a lo que conocemos hoy en día como no es mi problema. O el que cada quien se rasque con sus propias uñas. Frases muy comunes de hoy en día, ¿sí? Entonces, vemos cómo este hijo mayor muestra una falta de empatía contra su hermano, que primeramente estaba perdido, que llegó, que no él lo está suplantando, la herencia que quedaba era toda del hijo mayor, pero él ve una amenaza con que regrese el otro hermano. Mira su herencia ya casi quitada y busca cualquier forma de denigrar y de juzgar a su hermano. Entonces muestra una falta de empatía cuando pregunta, ¿qué es esto? ¿En verdad quería saber qué era esto? No, era una pregunta retórica, se estaba burlando. ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Cuando, no le gustó. O sea, cuando tú pruebas una comida y no te gusta y quieres ser molesto o quieres molestar a la persona, ¿qué preguntas? ¿Qué es esto? ¿Qué le echaste? ¿A poco no hizo uno así? ¿A poco no hizo uno así? Nomás yo. Que nomás yo, ¿verdad? Entonces, así mismo pregunta este hijo, ¿qué es esto? Muestra una falta de empatía en lugar de mostrar alegría porque ya nunca más iba a volver a ver a su hermano se había perdido, su hermano se había encontrado perdido totalmente, durmiendo con los puercos, perdiendo toda su fortuna, y en lugar de alegrarse porque ve a su hermano, de quitarse el abrigo y ponérselo,
pregunta, ¿qué es esto? O sea, ¿qué clase de insensibilidad que demuestra que tiene un corazón duro, que tiene un corazón de piedra, que no lo puede mover nada? Muestra una falta de alegría y una envidia y resentimiento contra su hermano. Porque dice que solo eran dos. ¿Por qué se sabe que solo eran dos? Porque la tierra la parte a la mitad. Entonces solo eran dos. Entonces quizás había una competencia, una competitividad. Entre hombres muchas veces tendemos a ser competitivos entre nosotros mismos, ¿sí? Pero aquí a lo mejor pasaba algo como lo de Saúl y Jacob, que había un pleito, a veces una rivalidad, y todo eso se demostraba en el resentimiento que le tenía a su hermano. ¿Qué es esto? ¿Qué es esto que está pasando? Burlándose en forma de pregunta. Demuestra una falta de empatía, una falta de sensibilidad. ¿Qué es esto? Dice. Número 2, Lucas 15:28. ¿Me lo pueden leer, por favor? 28. Uh-huh. Entonces se ven el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Dice. Entonces se enojó y no quería entrar. Salió por tanto su padre y le rogaba que entrase. Más Ya, él, con eso, el puro 28. Uh-huh. Ok, gracias. Entonces se enojó y no quería entrar. Y todavía sale el papá a rogarle que entrara a la fiesta, que entrara al party, que entrara a la carne asada, que entrara a la mariscada, como le quiera llamar, ¿sí? Entonces, vemos cómo muestra un resentimiento, un enojo. Se queda, en pocas palabras, se queda haciendo berrinche en la entrada. Para que vean la diferencia del narcisismo clásico al narcisismo pasivo-agresivo. ¿Qué hubiera hecho Saúl? ¿Qué hubiera hecho el narcisista que miramos el domingo? Dice que mandó matar a los 85 sacerdotes que no estaban en favor de él y eran sacerdotes. Sí. Que representaban a Dios en la tierra. Y los manda a matar. Imagínate qué le hubiera hecho al hermano. Dice que Saúl, que a su propio hijo le aventó una lanza para matarlo, a Jonatán. Entonces imagínate qué le hubiera hecho al hijo menor. No, mandó a matar hasta el papá. Entonces, pero este narcisista pasivo-agresivo se pone a hacer berrinche en la entrada para llamar la atención, para que lo volteen a ver. ¿Qué era lo que quería? Atención. Porque en ese momento toda la atención se la estaba llevando ¿quién? El hijo menor. El hijo menor. Todo el pueblo había ido a la fiesta a recibir al hijo menor. Porque quizás en la ciudad era un vagabundo, era un pordiosero, una persona que no lo conocían. Pero en el pueblo, en el campo, ¿quién era? Era el hijo de. El hijo de. Cuando va el papá, corre, le pone el manto y le da un anillo. Le pone el anillo. El manto era la cobertura del papá. Nadie podía hacerle nada porque el papá ya lo había perdonado. Segundo, le pone el anillo de la familia. El anillo de la familia en aquel entonces era con el que sellaban las cartas. Cerraban el sobre, el papel,
le ponían una tinta, así, un manchón de tinta, y sellaban con el anillo. Si el sello estaba roto, quiere decir que le habían abierto la carta. El sello representaba autoridad, representaba compromiso con el Padre. Cuando va, corre, le pone el manto y le pone el anillo. Significa que el papá lo había perdonado. La misericordia, el perdón y el amor del Padre, igualito como Dios hizo con nosotros. De la misma forma como Dios hizo con nosotros. De la misma forma como Dios tuvo misericordia de nosotros un día. Que éramos bien cabezones y Dios nos tuvo paciencia y nos perdonó. ¿Sí? Gracias, Entonces, pero vemos al hijo mayor haciendo berrinche, enojado, no quería entrar. Y fíjese cómo dice la escritura que a lo bueno le llaman malo y a lo malo le llaman bueno. Porque dice que se le hacía injusto. Acuérdense la parábola de Jesús, que dice, sale un señor del campo, estaba sembrando, y dice que sale por trabajadores, bien temprano. Y le dice, ¿sabes qué? Trabájame por las 12 horas, por las 8 horas, no sé. Trabájame todo el día y te voy a dar tanto. Y luego después, póngale, se vuelve a ir a las 9 de la mañana, a esos ya les tocaba menos. Luego se vuelve a ir a mediodía y luego se va a las 3. Los de las 3 ya nomás trabajaban 3 horas. Pero a todos les da lo mismo. Entonces los de la mañana se quejaron, los que entraron a las 6. Es que se nos hace injusto, dice. ¿Por qué nos diste el mismo dinero que ellos? Que los de las 3. ¿Y qué le dice el Señor? ¿Qué le dice el patrón? ¿Y a ti qué? ¿Acaso no fue ese el trato que hice contigo? En la mañana te dije, ven y vas a trabajar tantas horas por tanto sueldo. ¿Te lo di o no te lo di? No, pues sí. Entonces, ¿qué te importa? No lo dice así, pero el que le dice que estás de metiche. ¿Qué peleas? ¿Qué estás peleando? Si te di lo que habíamos quedado. Amén. Y aquí igual, no le estaban quitando la herencia. Pero como estaban quitándole toda la atención del papá y del pueblo, él se siente agredido. Estaban robándole toda la atención que él había tenido. Entonces se siente ofendido y dice, es injusto. Pero ¿por qué va a ser injusto? Porque el papá tuvo perdón y misericordia de su hijo. ¿Por eso es injusto? No le está dando las tierras del hermano mayor. Las tierras del hermano mayor iban a ser para el hermano mayor. Dice, todo lo que tengo va a ser tuyo, dice, cuando yo me muera. ¿Qué quiere decir? Que el hijo menor se iba a quedar como el trabajador del hermano. El terrateniente, si quieres, del hermano. Ahora él iba a tener que juntar, el hijo menor iba a tener que juntar su propia herencia, trabajando. Porque esa era del hermano, nadie le estaba quitando nada. Pero uno de los rasgos del narcisismo es que siempre quieren toda la atención para ellos. Apláudeme, mírame. Y una de las cosas que el hijo mayor sentía es que él se creía más que el hermano. El primer rasgo de un narcisista, sea pasivo o sea agresivo, es que siempre se va a sentir más que el hermano. Siempre se van a sentir más espirituales,
se van a sentir que caminan sobre el agua, y ese es el primer rasgo de narcisismo en una persona. Así es. ¿Me leen Lucas 15:29? O sea, ahora el que sigue. Envidia y resentimiento. Dice, mas él respondiendo dijo al padre, he aquí tantos años te sirvo, no habiéndote desobedecido jamás, y nunca me has dado ni un cabrito para gozarme con mis amigos. ¿También el 30? No, con el puro ese. Gracias. ¿Qué le dice? Le recrimina al padre. Dice, llevo aquí tantos años sirviendo y nunca me has dado una recompensa. Está pidiendo una recompensa por lo bueno que había sido, por lo que había servido. El narcisista siempre quiere ser recompensado. Por eso, en aquel entonces no había todavía Facebook. Pero te aseguro que... Mírame. ¿Te explico? O sea, Sí. ¿por qué? Porque él quería atención. Él quería que lo voltearan a ver. Quería ser recompensado. Dice, cuando hagan algo, dice, háganlo como para el Señor. Exacto. Pero quiere decir que él lo que hacía, no lo hacía de corazón, no lo hacía de voluntad. ¿Lo hacía para qué? Quedar bien. Para que lo aplaudieran, para que lo voltearan a ver. Llamar la atención. No lo hacía de corazón. Porque en el momento que él no recibe la recompensa, sino que la recibe el hermano, su corazón se llena de envidia. Si uno de nosotros llega a tener un don extra que Dios le ha dado, los demás nos tenemos que alegrar, porque nuestro trabajo va a ser más fácil para los demás, pero nunca debe de ser motivo de envidia. Ahora, a veces lo que uno busca es que Dios le da un don a uno, y de repente el otro quiere ese don que tiene el hermano. Pero a veces Dios a nosotros nos ha dado otros dones, no precisamente el que le dio al hermano, pero por envidia queremos ese carrito, ese juguete, por envidia pero no debe pasar eso. O sea, el hermano mayor lo que quería era la atención de la gente, quería que lo recompensaran. Yo me quiero imaginar la cara y el sentimiento que tenía el hijo mayor cuando el hijo menor se sale con la herencia de la casa. Quizás cuando se fue, lo juzgó, renegó, criticó. Qué bueno que ya se fue. Ingrato, sí. Es que se gastó todo. Y luego se lo se gastó, gasta. Qué bueno. Y le recrimina al padre. O sea, el narcisista nunca va a tener la culpa. Siempre la van a tener los demás. ¿Qué hizo el rey Saúl cuando lo torcieron que falló? El pueblo agarró las ovejas y le echa la culpa a Dios, porque ¿qué le dice? ¿Qué le dice a Samuel? Le dice, y las agarró para tu Dios. Sí. O sea que tu Dios tuvo la culpa, no dice para mi Dios, dice No. para tu Dios.
cuando se ponen a platicar en otro que hace un holocausto y luego de repente dice, ¿qué has hecho?, le dice Samuel. Entonces le dicen, es que hice el holocausto porque Llegaste. tú no llegaste a tiempo. Ajá. Y el pueblo, o sea, no yo, el pueblo se empezó a amotinar, se empezó a juntar, a alborotar. Ajá. Entonces, primeramente yo no tuve la culpa, la tuvo el pueblo. Segundo, la tuviste tú, porque no llegaste a tiempo. Tú, mi líder espiritual, tú tuviste la culpa porque no llegaste a tiempo. Ah, pues, ¿Qué es eso? O sea que nunca pierden, pues. Y el hijo pródigo en la misma, o sea, en lugar de alegrarse porque había llegado su hermano, para decirle, bueno, carnal, pues mira, ahí te va una monedita de esto, pues de Pérez, para que te eches algo, para que botañes. Mira, agarra mi chamarra, pues hace frío. Oh, es carnal, póntela. ¿Qué hace el papá? Papá de volar le da el anillo y le da el manto. sí. Pero el otro insensible, ignorante, prepotente, presumido, ¿qué más le podemos poner? Insensible, Envidioso. se llena de envidia, porque el otro hijo está recibiendo toda la atención. Es algo ilógico. Sí. ¿Cómo me voy a enojar de que Ramírez se gane la lotería? No, Pues qué bueno que se la gane y que nos piche los tacos. Que se le ganen las Sí, ganas. que se gane 3 loterías y que nos vuelva a pichar los tacos otra vez. Invite. Gloria a Dios. Sí, Invite. por ahí rozamos Que un se carrito, algo, ¿no? Que Al se Pérez de moche. hot dogs, Recuerda. pero algo rozamos. Sí. Y, pero oye, a veces nos portamos tan insensibles que vemos que el vecino pinta la casa de un color bonito y ahí voy yo y la pinto. Se compra el vecino un carro y ahí voy y me compro otro. O sea, está bien comprar carros, está bien pintar, pero el motivo por el que uno lo hace a veces, eso es lo malo. Si es por superarnos, está perfecto. Pero si es por un corazón lleno de envidia, cuando la Biblia, en uno de los últimos mandamientos, creo que es el último, dice no codiciarás. Y uno solo lo pone hacia la mujer de tu prójimo. Pero la Biblia solo dice no codiciarás. Ni su carro, ni su casa, ni su ropa, ni nada. No, se refiere también a la pareja, pero no nomás se refiere a la pareja. Se refiere a todo. Y era exactamente lo que aquí estaba pasando. Y todavía se le hacía injusto. Vamos al último. Ya para terminar. El 30. ¿Me pueden leer el 30, por favor? 16:30. Lucas 15:30. 15:30. Ok. Pero cuando vino tu hijo, que ha consumido tus bienes con rameras, has hecho matar para él el becerro más gordo. Número 1. Está tomando el lugar de Dios. Y está juzgando a su hermano. Cuando nosotros juzgamos a un hermano, lo que hacemos, espiritualmente hablando, es que quitamos a Dios del trono, nos sentamos nosotros y nosotros decidimos. Tú, Dios, tú solo sirves para darme salvación a mí, pero no puedes, así le dice uno con esas acciones. Dice, pero eres injusto a la hora de juzgar a la demás gente. Déjalo, hago yo. Quítate del trono, me siento yo y déjate enseño cómo se hace, Dios. Inclusive, si nosotros preguntáramos a nosotros mismos, ¿quién esperamos ver en el cielo? Nosotros ya tenemos una lista de las personas que creemos que van a estar en el cielo. Sí. ¿Qué quiere decir eso?
hacemos un juicio. Nosotros ni siquiera sabemos si la persona al final alcanzó a hacer la oración de fe, porque la realidad es de que si la persona al último se arrepintió, Pues pegó. la pega. Sí. Entonces, este hermano mayor juzga a su hermano y también juzga al padre, porque le dice: yo que he trabajado contigo siempre, no me has dado nada. ¿Qué le está diciendo al padre? Eres injusto. Lo que le decía de las parábolas, de la parábola de los trabajadores. Sí. Y dice: oye, le diste lo mismo que a los que entraron, nos diste lo mismo que a los que entraron a las 3. O sea, ¿qué querían? Más mochada, más dinero. ¿Sí? Pero dice: ¿qué no fue eso en lo que acordé contigo? Ujú. ¿A ti qué te importa si a ellos les doy más o menos? Todo el día. Amén. Sí, sí. En otra ocasión iba Jesús caminando y él siempre pues jalaba a Pedro, ¿no? Era el líder, jalaba a Pedro y iba Pedro siempre con él. Y en una de esas iba atrás Juan, porque Juan era él se autonombraba el discípulo amado. Entonces dice que ahí iba atrás de él, atrás de ellos dos, de Jesús y de Pedro. Y voltea a Pedro y le dice: bueno, Señor, ¿y este metiche que nos viene siguiendo aquí? ¡Córrelo! Se voltea a Jesús y le dice: ¿a ti qué? Tú sígueme. En pocas palabras, ¿a ti qué te importa? Tú sígueme. Y dice la escritura porque Jesús todavía le añade algo más. Dice: si yo quiero que Él quede hasta que yo regrese a la tierra otra vez, a ti que tú sígueme. Entonces ellos creyeron que Juan, el apóstol, no iba a morir. Pero no se refería a eso. El mismo Juan lo escribe y dice: no se refería a eso. Lo que Jesús le estaba diciendo es: ¿a ti qué? Tú no seas envidioso. Déjalo, si quiere venir con los, déjalo que venga. Entonces, primeramente que juzga al papá y juzga al hermano, el hijo mayor. Hace un juicio, ¿sí? Y aparte exige la recompensa del padre. Las recompensas no se exigen, las bendiciones no se exigen. Si Dios te las da, si el líder te las da, esas se dan, pero no se exigen. Entonces, vemos cómo su enfoque, ¿en qué era? Su enfoque era en su propia vida, en sus propias necesidades, en lo que él lo ocupaba, en lo que él necesitaba. Ese era su enfoque. No le importaba lo que estaba pasando el hijo, el carnal. Debemos de ser empáticos. Amén. No nomás porque la persona no comparta mis propias ideas o no comparta mis propios pensamientos, yo tengo que ser una persona que no me importa, que con falta de empatía, no. Nos tiene que doler lo que está pasando a la otra gente. Por eso dice la escritura que Dios busca adoradores en espíritu y en verdad. O sea, gente que le duela, gente que se meta a orar por los demás, pero como si lo estuviera pasando a él. Y ya por último, para terminar, la relación con el Padre. Esto lo único que demuestra es que el hijo mayor no tenía una relación con el Padre. Hacía las cosas por cumplimiento nada más. Hacía las cosas
Dice, por obediencia externa. ¿La obediencia externa qué es? Es por obligación del papá, ¿no? Por Porque lo exigía, exactamente. pues, porque lo exigía. Pues. O sea, nomás para quedar bien. Pero no porque en realidad lo quiero hacer. Ramira, y vamos a hacer un suponer, ¿no? Que uno de tus hijos no te obedece. Y un día se despierta y te empieza a obedecer en todo. Gloria a Dios. ¿Qué significa? Pues, ¿hay algo que ocupa algo? ¿Quiere algo? Ocupa algo. Algo Lo quiere. está haciendo porque te va a pedir permiso, porque quiere pedir dinero para el taxi, porque va a ir a ver a la novia, por lo que sea. Pero algo necesita. Y eso era el caso del hijo pródigo, del hijo mayor. En pocas palabras, con esto cierro, y ahora sí cierro con esto. Ahora sí para que vean. El hijo menor, como que no me creen, ¿verdad? Porque se ríen. El hijo menor representa al pecador arrepentido que regresa a Dios. Y el hijo mayor representa al fariseo autocomplaciente y narcisista. Les dice Jesús en otra plática. Les dice, un padre le dice a un hijo, ve y haz esto. Entonces el hijo le dice, sí, ahorita voy. O como dicen a veces los hijos, sí, ahorita. Sí, ahorita. Pero no va. No va. Nunca lo hace. Y el otro, el renegón, dice, no, yo por qué, no lo voy a hacer. Ahí está el otro, nomás está echado. Y dice que no lo va a hacer. Pero ya después se queda pensando y le remuerde la conciencia. Y la Biblia dice que va y lo hace. ¿Quién es el hijo obediente? El que dijo que lo iba a hacer y nunca lo hizo. Nunca le renegó al papá. Inclusive no viene en la Biblia, pero se cree que hasta un beso le dio. Sí, ahorita voy y lo hago y pum, le da el beso. Pero el otro le dice, no voy a hacerlo. El otro es sincero y le dice, es que no lo voy a hacer. Pero luego le remuerde y va y lo hace. ¿Quién es el obediente? Que lo hace. Entonces, el hijo menor representa al pecador arrepentido. Para que el hijo menor, el hijo pródigo, tuviera que reconocer que su vida estaba mal, tiene que tener 0% de narcisismo en su vida. Porque el narcisista nunca va a reconocer que tiene un problema. Y mucho menos que está mal. Nunca. Entonces, ahí es donde nosotros muchas de las veces tenemos que hacer una introspección a nuestras vidas. ¿Cómo me estoy portando? ¿Soy como el hijo menor o soy como el hijo mayor? ¿Cuál es mi tendencia? ¿Cuántos pecados la Biblia registra que tuvo David? Muchos. Pero cuando empieza a hablar de David, al principio, ¿qué dice? Que era conforme a qué? Al corazón de Dios. Conforme al corazón de Dios. ¿Por qué? Si tenía pecados, si tenía muchos. Que siempre se arrepentía. Porque se arrepentía. Porque cuando le decían, cuando va el profeta y le dice, ese que se robó la oveja eres tú. Él va, no pone excusas
y ofrece un ayuno de 7 días en la entrada del templo. 7 días, orando y ayunando. Nunca se excusa. Siempre que la regaba, agachaba la cabeza y lo reconocía. ¿Qué hacía Saúl? El pueblo, tú porque llegaste tarde, es más, hasta tu Dios porque fue para tu Dios. Ah, sí, porque papá. ¿Qué es lo que dice Adán? ¿Qué le dice a Dios? Mujer que me diste. ¿A quién le echa la culpa? ¿No? Adiós. A pues él, él se sí. la dio. A Dios. La que me diste. La mujer que Que tú me diste. Si tú no me lo hubieras dado, yo no me hubiera pasado esto. Pero tú me la diste. O sea que ¿quién tuvo la culpa? Adiós. Tú. No le echa la culpa a Eva. No. Le echa la culpa a Dios. Ajá. La mujer que tú me diste. Sí, cierto. ¿Qué hace Saúl? Llegaste tarde. Yo tuve que hacerlo. Sí. De una u otra forma, yo tenía que acomodarla así. Ah, no, ya no, eso no. Eso no. Entonces, debemos de ser personas que reconozcamos, que seamos rápidos para qué es lo que le dice Dios cuando le dice, apartados de mí, hacedores de maldad, nunca los conocí. Señor, dice, pero en tu nombre echamos fuera la vida ministerial. El líder empieza a hablar sobre la vida ministerial. En tu nombre eché fuera demonios, en tu nombre prediqué, en tu nombre hizo esto, toda la vida ministerial, le dice el líder. Y Dios le está hablando de su vida personal. Tuve hambre y no me diste de comer, tuve sed y no me diste de beber, estuve en la cárcel y no me visitaste, estuve en el centro y nunca me llevaste una cobija, Es cierto. unos frijoles, un arroz. No. Entonces, seamos personas sensibles, Sí. que reconozcamos que cuando Dios nos enseñe algo de nosotros, a veces se los digo de esta forma, el pero es pecado. Póngase a pensar. Ujú. Porque el pero solo viene cuando te vas a excusar. Sí. El pero o el es que. ¿Por qué fuiste infiel? Es que me dejaba solo, sola. ¿Por qué te lo robaste? Es que... Y es un pretexto nada más. Entonces, seamos personas como David. Seamos personas como el hijo pródigo. Que a pesar de nuestras debilidades, que a pesar de nuestras cosas, nosotros podamos reconocer que tenemos un problema. Que necesitamos de Dios. Una de las mayores errores de yo creo que el más grande de todos, de este hijo mayor, fue el no reconocer que también él necesitaba gracia, misericordia y perdón. Él nunca reconoce que necesita esas tres cosas. Cuando se la dan al hermano, se queja, pero él nunca reconoce que lo ocupa. Dice, yo he hecho todo bien, siempre he estado aquí. Yo diezmo, no dice eso, ¿verdad? No dice eso. Yo sí. Sí, pero debemos de ser sensibles a la palabra, ¿ok? Sí, ¿no? Vamos a orar. Bendito Dios, agache su rostro y donde usted está. Si está manejando, pues no, ¿verdad? Pero no, nomás en su rostro. Señor Bendito Todopoderoso, Dios, te damos estamos aquí gracias, delante de poderoso ti, Jesús, dándote toda la gloria, porque dándote toda la es a honra, ti, dándote Señor toda la poderoso, al que alabanza. debemos todo, Poderoso poderoso. Dios,